Ahorita cuando empecemos, por favor, nos hace la oración. No sé si hay peticiones por allí que quieran agregar, hermanos. Estamos listos, hermano Mario. Muy bien, hermana Bexy, muchas gracias por el apoyo. El hermano Néstor está viajando en Panamá. Ahorita me dijo que tenía un largo viaje pues, por tierra, creo. Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano José que nos acompañe, nos ayude con la primera oración para poner el estudio en manos de él, pues, en manos de Dios. Por favor, hermano José. Oremos, hermano. Padre bendito Dios, estamos ante su presencia esta tarde para darle gracias por esta oportunidad que nos juntamos nuestros hermanos, los de allá con los de acá y todos los que hermanos juntos en armonía, dándole gracias por este privilegio que nos da de poder compartir esa palabra que nos trae el hermano, porque Él se ha preparado bondadosamente cada día, Señor, aprendiendo de lo suyo, de lo que usted nos entrega, porque es tan importante para cada hermano estar en comunión, aprendiendo, poniendo nuestros oídos prestos para escuchar, también dar un pequeño, también ayudar a aquellos que no lo entienden mucho. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que también nos trae armonía, dándole gracias por este privilegio que nos da de poder compartirla a través del mundo, a través de todos los que nos escuchan, aquellos que están preparados, que están esperando este momento para poder recibir una porción de su palabra, Señor, y dándole gracias por esta oportunidad que nos da de poder compartir con nuestros hermanos. Ahora también pedimos y rogamos por aquellos que están pasando necesidades, angustias, problemas, y están tristes y abandonados por la viuda, el huérfano, el mendigo, el errante, el caminante, que es tan importante para aquellos también, Señor, su palabra, porque es para todos. Usted lo ha dejado para los justos e injustos, pero también para los que claman su nombre en otros países, los que predican y llevan esta gavilla tan hermosa para poder dejar su palabra en conocimiento a aquellos que no necesitan tanto, aquellos que están, como les digo, desesperados, tienen algún problema y es necesario que su palabra se difunda a través del mundo para poder entrar a ese maravilloso reino que nos espera, porque tenemos que cumplirlo aquí en la tierra, donde lo que hemos hecho bien tiene que estar todo conforme. Y nuestro Señor nos dará ese privilegio si hemos hecho las cosas con bien, Señor. Gracias, amado Dios, porque este día nos conviene estar en esa reunión para aprender de lo suyo. También pedimos por los que están predicando fuera, así como el hermano Néstor, y muchos que predican fuera en su palabra, también unas bendiciones, su protección también, para poder después estar vuelta a sus hogares. Dándole gracias por esta oportunidad que me da, le pido su bendición, su protección, su ayuda, Señor. Todo lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano José, por la oración. Vamos a dar inicio al estudio. A los que no hemos saludado, bienvenidos. Que nuestro buen Dios les bendiga y les ayude. Y bueno, vamos a estudiar hoy, vamos a empezar pues la primera lección de la mujer de Jesús y la mujer samaritana. Voy a compartir pantalla. Ok. Este pasaje o esta historia es interesante porque
más que la mujer samaritana, el protagonismo que ella tiene en esta historia, realmente el protagonista es Jesucristo, ¿no? Porque mm, vemos que en la historia anterior, en la historia de Nicodemo, Nicodemo fue el que buscó a Jesús y era un maestro de la ley, uno de los principales. En este caso, de una manera indirecta, implícita, pues fue Jesús quien contactó a la mujer, pues. Y lo que él trata de hacer con ella es ofrecerle esa salvación, ofrecerle lo que él vino a ofrecer a este mundo, pues. Entonces, vamos a estudiar la primera parte de este pasaje y vamos a analizarlo, pues, desde el punto de vista del contexto y todo lo que viene hablando. Entonces, después de narrar, como dije, el encuentro de Jesús con Nicodemo, un maestro de la ley, ¿verdad? Dice uno de los principales, ahora relata un encuentro con una mujer de origen samaritano, eh, que era una mujer sencilla, simple, o sea, no tenía eh, preparación, no tenía letras, pero era una mujer que de una manera u otra sirvió a los propósitos de Cristo. ¿Sí? Entonces, a Nicodemo le enseñó sobre nacer de nuevo, de agua y de espíritu. A la samaritana le enseñó sobre el agua de vida, o sea, la vida eterna y la verdadera adoración. Aunque lo que Juan escribe no es muy extenso, ¿verdad? Con respecto a lo que pasó con esta mujer, pero efectivamente Juan trató temas a profundidad con ellos, tanto con Nicodemo como con la mujer samaritana, porque digamos que tocó temas tan profundos como el de nacer de nuevo, que era algo que relativamente, digamos que no era muy conocido en la ley de Moisés. También le enseñó lo que es la verdadera adoración a la mujer, pues lo que Dios anda buscando de verdaderos adoradores. También nos enseña cómo Cristo no hace excepción de personas. Le ofrece la salvación inclusive a samaritanos que las reglas, tradiciones, las normas judías, pues básicamente prohibían pues ese contacto con los samaritanos, como vamos a ver. Como dije, pues Nicodemo era un principal de los judíos, maestro de la ley, fariseo. Esto quiere decir que era celoso de la ley y de las tradiciones. La mujer es una mujer sencilla, samaritana, con una vida moralmente cuestionable y con poco conocimiento de la ley, porque era samaritana. Pues los samaritanos tenían una característica, hermanos, y que los samaritanos solo daban por inspirado los 5 primeros libros del Pentateuco, pues lo que se conoce como el Pentateuco. Todo lo que eran los libros de historia, los profetas, ellos no los consideraban como inspirados. Entonces, digamos que los samaritanos tenían un conocimiento de la voluntad de Dios del antiguo pacto, pero muy, muy limitado. Ellos se quedaron, fueron básicamente con los 5 primeros libros y en función de eso ellos establecieron su adoración, una adoración que no era lo que Dios quería ni lo que Dios pedía, pues, sino tenía una mezcla de las cosas de Dios con sus propias ideas. Entonces, Juan se fue de un extremo a otro, ¿verdad? Porque el protagonista de ambas historias es Jesucristo, que le ofrece salvación a todos sin importar el género, sin importar el estatus social, sin importar la preparación académica, ni inclusive si su vida es cuestionable o no. Fíjense que Nicodemo era un hombre que dentro del pueblo de Dios era considerado como de los que eran respetuosos de la ley, pues, o sea, como los fariseos, le decían antes que eran los celosos, los piadosos. Pero esta mujer se va al otro extremo, y es el extremo de una mujer que tuvo una vida cuestionable, pues, porque como Cristo le enseña, pues tiene un marido, pero el que tenía actualmente no era su marido. La narración de Juan hasta el capítulo 3 abarca algunos de los hechos de Jesucristo antes del encarcelamiento de Juan.
Hasta ese momento solo le seguía unos 5 o 6 discípulos, algunos dicen 6, hasta lo que yo he visto eran 5 solamente. Aún no había elegido los que serían sus apóstoles, todavía no había llegado a eso. Ya había transcurrido cuando ocurre en la historia de la mujer samaritana, ya casi había ocurrido, iba bastantes meses desde que Cristo había purificado el templo, se había bautizado, pues él estaba, digamos que, recorriendo Galilea, Judea, pero sobre todo Galilea, que ahí fue donde su, se enfocó mayormente su ministerio. Entonces, a partir de este momento comienza a mostrarse abiertamente al judío. ¿Ok? Cuando él sube a Galilea, ya él iba con el propósito de empezar a enseñar a las masas. Hasta ahora él lo que estaba era enseñándole a una mujer samaritana, a Nicodemo, purificó sí el templo, apareció en una fiesta donde convirtió el agua en vino, habló con los primeros discípulos que le estaban siguiendo, pero digamos que a partir de ahora él se va a empezar a mostrar públicamente a todo el pueblo de Jerusalén, en cualquier parte que él estuviese. Mateo 4, del 12 al 13 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿verdad? Volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, pero nos está diciendo que él volvió a Galilea, pues, ¿ok? Y quiero que se queden con esta parte de que volvió a Galilea. Galilea era una región. Nazaret era como un pueblito, este, un caserío pequeño, pues, ¿ok? Pero Galilea sí era una región bastante grande que ocupaba varios pueblos. Mateo 4:17 nos dice, desde entonces, ¿verdad? Desde que él, después que escuchó que estaba Juan preso y que vuelve a Galilea, entonces desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, realmente él arrancó, fue aquí, pero ya había pasado varios meses de su bautizo, ya estaba cerca de cumplir un año. Mateo 1, del 14 al 15, dice, después que Juan fue encarcelado, nos lo vuelve a poner en el mismo contexto. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, o sea, vino a Galilea, a la región de Galilea, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, ¿qué nos dice Mateo y Marcos? Que Jesús empezó a predicar después del encarcelamiento de Juan. ¿Ok? Todo lo que hemos visto hasta ahora, pues ya llevamos 16 lecciones, todo eso ocurrió antes de que Juan fuese encarcelado. ¿Ok? Lucas nos menciona su inicio en Nazaret, cuando se presentó en la sinagoga, ¿verdad? Y ahí pues leyó la parte de Isaías. Lucas 4, del 16 al 21, dice, vino a Nazaret, pues. Nazaret, pues, era un lugar, un caserío de Galilea, de la región de Galilea, donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Fíjense que aquí ya él se presenta públicamente a enseñar, pues. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Todo esto tiene un significado espiritual. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imaginemos el silencio que había allí cuando él lee eso. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Realmente eso debe haber sido algo que impresionó a todos los que estaban allí, porque Cristo se estaba atribuyendo unas características mesiánicas ya, diciendo que la profecía de Isaías se estaba cumpliendo en él, y que si se cumplía en él, entonces el Espíritu del Señor estaba sobre él,
y que el Espíritu de Dios lo había ungido para dar buenas a los pobres, ¿verdad? Para a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Desde ahí fue el trabajo, el comienzo del ministerio público de Jesucristo realmente. ¿Ok? Es interesante analizar esta cronología que nos muestra los evangelios, porque claro, cuando uno lee Mateo y ve que él se bautizó y después aparece que después que se bautizó fue llevado al desierto y fue tentado, y después que fue tentado dice que a partir de que se supo pues, que Juan estaba encarcelado, él comenzó o empezó a predicar, pues uno piensa que eso fue algo que ocurrió inmediatamente, ¿no? Pero desde el momento de su tentación hasta que él empezó a predicar de Marcos y Mateo, ya habían pasado bastantes meses, entre los cuales ya venía con 5 discípulos acompañándolo, ya había hecho algunas señales, ya había purificado el templo, ya había hablado inclusive con Nicodemo. Bien, entonces la historia comienza en el capítulo 4, versículo del 1 al 4. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, ¿ok? Y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Entonces aquí nos relata que en el momento que él se enteró que los fariseos habían oído decir que ya tenían conocimiento de que Jesús estaba bautizando más personas, eso quería decir que tenía más discípulos, más personas del pueblo se están acercando ahora a Jesús que los que hacían con Juan. Eso quiere decir que, como estudiamos la semana pasada, pues el ministerio de Juan estaba mermando y el de Cristo estaba creciendo. Entonces, su salida de Judea, pues se debe a que él entendió, supo que los judíos estaban recibiendo noticias de su popularidad. ¿Y qué tenía de malo que fuese popular? Eso no es lo que él quería. Pero eso implicaba que seguramente le buscarían para interrogarle, como lo hicieron con Juan. Entonces, recordemos que Cristo empezó su ministerio, pero él no quería una confrontación inmediata. Él evitaba la confrontación, por eso es que su ministerio fue mayormente en Galilea y en toda esa región, más que arriba en Jerusalén. En Jerusalén subió cuando tenían las fiestas, las Pascuas y otras cosas, pero el mayor tiempo de su ministerio fue fuera de Jerusalén, pues, ¿ok? Y eso tenía una razón, porque a medida que él mostraba quién era, a medida que él enseñaba, a medida que veían las señales que él iba a estar, el antagonismo de los judíos, de los fariseos, del Sanedrín iba a ser mucho mayor. Y ya nosotros sabemos que en algunas oportunidades trataron de matarlo. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo? Cuando él sabe que los fariseos ya tenían conocimiento de que era más popular que Juan, ¿ok? Y quería evitar la confrontación, evitar que fueran a preguntarle. Entonces, para evitarlo, pues él se fue de Jerusalén y de la región de Judea, ¿ok? Y en ese lugar, en Jerusalén y Judea, fue donde mayormente se le opusieron a Cristo. Y como ya nosotros sabemos, en Jerusalén fue donde lo mataron. Entonces, como no le había llegado la hora, ¿verdad? Pues para esa situación, pues él lo evitó saliendo de Judea y yéndose a Galilea, donde pasó gran parte de su ministerio. Eh, la región de Samaria estaba entre la región de Judea al sur, ¿verdad? Donde estaba Jerusalén. Ustedes ven un mapa al sur de Israel. Judea estaba hacia el sur, Jerusalén estaba hacia el sur y Galilea al norte, ¿ok? Generalmente los judíos evitaban pasar por Samaria porque Samaria estaba en medio de Judea y en medio de Galilea. Pues, para ellos pasar de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, ellos tenían que o atravesar por Samaria, que los judíos lo evitaban,
o tenían que dar una vuelta bastante grande que implicaba más días de camino. ¿Ok? Entonces, generalmente los judíos, con todas las tradiciones y reglas que tenían con respecto a los samaritanos, preferían un viaje largo. Entonces, generalmente los judíos evitaban pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchas reglas con respecto a los samaritanos. Eh, eh, con los samaritanos ellos podían contaminarse, o sea, podían perder la purificación que era necesaria para ellos hacer muchas cosas de la ley. Además de que había una gran enemistad entre judíos y samaritanos. Esa enemistad viene desde que el reino del norte, las 10 tribus de Israel, desaparecieron del mapa, ¿verdad? Por causa del castigo de Dios. Entonces, generalmente tomaban un camino más largo para evitarlo. Sin embargo, Jesús no lo hizo así. Él prefirió el camino más corto, aunque tuviera que pasar por Samaria. ¿Y qué diferencia tenía Jesús entre Jesús y los judíos? Que los judíos evitaban. Porque Jesús entendía que muchas de las cosas que ellos enseñaban y practicaban eran más tradición y mandamientos de hombre que mandamientos de Dios. ¿Ok? Y además Cristo, aunque Él vino inicialmente al pueblo de Israel, a los judíos, sin embargo, vamos a ver cómo aquí a los samaritanos también le ofrece salvación. ¿Ok? Entonces, Juan enfatiza que le era necesario, ¿ok?, a Jesucristo. En el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era indispensable pasar por Samaria. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué era necesario? ¿Qué tenía que hacer allí? Pues si entendemos, hermanos, y aceptamos la omnisciencia de Cristo como una realidad, pues obviamente él sabía que iba a tener una gran pesca en Samaria. Realmente iba por medio de esta mujer samaritana, mucha gente le creería y le seguiría. Entonces le era necesario pasar por Samaria. La única razón posible es que necesitaba predicar a los samaritanos y Jesús sabía cómo lo recibirían, porque Jesucristo conoce el corazón de todos los hombres. Él sabe qué corazones están dispuestos a recibirlo, escucharlo y qué corazones no. Los habitantes del pueblo tenían un corazón receptivo y eso es lo que demuestra con los hechos a las enseñanzas de Jesús, más que los mismos judíos que más bien rechazaron al Mesías. Y eso es interesante, porque los samaritanos, hermanos, estaban esperando, era el profeta que había prometido Moisés. Recordemos que ellos se guiaban solamente por los primeros 5 libros de la palabra de Dios, el Pentateuco. Y allí pues se había prometido un profeta, Moisés habló de ese profeta. Ellos estaban esperando, era un profeta que le enseñara todas las cosas. ¿Ok? Los judíos están esperando al Mesías, ¿verdad? Al ungido de Dios que vendría a llegar a ser un rey, un gobernante poderoso. Entonces, fíjense las dos diferencias. Los samaritanos están esperando a alguien que viniera a enseñarle y a mostrarle todas las cosas, que efectivamente lo hizo Jesucristo. Pero los judíos están esperando era un rey que los liberara de la esclavitud que tenían. ¿Ok? Entonces, los habitantes de Samaria tenían un corazón más receptivo a pesar de que los judíos los despreciaban y pensaban porque ellos estaban perdidos por, por las prácticas que tenían. Entonces, nos sigue diciendo Juan del 5 al 6, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La ubicación que nos está dando ese pozo, esa heredad, ¿verdad?, de Jacob, pues eso nos refiere a Génesis 33:19, cuando Jacob compró un terreno. Pues. En ese terreno, pues se llegó a hacer un pozo y eso se lo heredó a José. Pues. ¿Ok? Él se lo dio a José, pues, a uno de sus hijos. Pues. ¿Ok? Entonces a eso se está refiriendo. O sea, que ese lugar donde estaba Jesús con la samaritana, donde está ese pozo, era un lugar de gran significancia para
para la historia del pueblo de Israel, pues, e inclusive los samaritanos, que era una mezcla de, de las 10 tribus con personas de otras regiones. Juan dio gran énfasis para demostrar la deidad de Jesús, porque empieza con el capítulo 1 hablando del verbo, y a medida que nosotros vamos avanzando, hermanos, en el Evangelio de Juan, que es un evangelio que creo que vale la pena estudiarlo a profundidad por todas las revelaciones que tiene, él va demostrando la deidad de Jesús, pero también muestra o trata de demostrar que Jesucristo también fue totalmente hombre. ¿Cómo sabemos nosotros? Bueno, porque él no tenía por qué escribir esto, pues, sino de repente la historia que le pidió agua a la mujer, pero aquí él dice, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús dice, cansado del camino. Aquí él está enfatizando la humanidad de Cristo. Cristo se cansaba como nosotros. Cristo tenía hambre como nosotros. Cristo también tenía necesidades como nosotros. Cristo era totalmente hombre, pues. Entonces, cuando él se enfoca en estos detalles, lo que está tratando de mostrar es la humanidad de Cristo, diciendo, mira, Cristo también se cansó, ya tenía seguramente muchas horas caminando, tenía sed, y él decidió pasar por Samaria con un gran propósito. ¿Ok? Dice que era como la hora sexta. La hora sexta, según el calendario judío, vendría siendo el mediodía, pues. Es el tiempo en que el sol está arriba, perpendicular, y es uno de los momentos más calurosos del día, pues. Después de varios kilómetros de camino por senderos sinuosos, Jesús estaba cansado y se sentó a descansar. Como dije, pues la hora sexta, según el horario judío, era al mediodía, hora de mayor calor. Generalmente, hermanos, en los pozos de agua, las personas solían ir a buscar agua, era en la mañana o ya al final de la tarde, para evitar el calor del día, porque no es como nosotros hoy en día, que nosotros abrimos una llave, un grifo y nos sale agua a nuestras casas. En aquel entonces las personas tenían que caminar metros, kilómetros a veces para poder tener agua. Entonces se iban, agarraban el agua y después caminaban de vuelta con el agua en los hombros. ¿Ok? Entonces realmente era una labor forzada, pues, trabajosa. Entonces generalmente los pozos se llenaban de personas buscando agua en la mañana o en la tarde, pero por alguna cosa extraña, esta mujer estaba buscando agua justamente al mediodía. Y no es extraña, sino que básicamente era una mujer que su vida no era una vida moralmente aceptable dentro de la sociedad de aquel tiempo, pues. Sigue diciendo Juan del 4, capítulo 4, versículo del 7 al 9, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, pues. Jesús apenas la ve y le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesucristo decidió descansar allí. La posibilidad que consiguiera a alguien al mediodía sacando agua no era fácil, pues por lo que acabo de explicar anteriormente. 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se trataban entre sí. Entonces, Juan nos identifica aquí el origen de la mujer, pues, una mujer de Samaria. ¿Ok? Que fue a buscar agua al mediodía, pues en el momento de mayor calor. Tenía que caminar, buscar el agua, después regresar otra vez a su vivienda con el agua en los hombros. Entonces Jesús cansado le pide agua a la mujer, pero recordando lo que Juan había dicho de que le era necesario pasar por Samaria, es posible que Jesús pidiera agua porque efectivamente tenía sed, primero porque había caminado mucho, pero también para entablar una conversación con la mujer y así darle la oportunidad de que creyera en él, y creyendo en él, la oportunidad también de que se salvara. Los discípulos habían ido a comprar alimentos y es interesante que esto pasara, ¿no? Porque la mujer le pregunta a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
Dice que ella no enfocó solamente samaritana, sino que dijo, soy mujer samaritana. ¿Ok? Entonces, la mujer se sorprende de que un judío se dirigiera a ella e incluso le pidiera agua, sabiendo que ella era samaritana. ¿Ok? ¿Y por qué la sorpresa de la mujer, hermanos? Porque Jesús no estaba siguiendo las normas y costumbres judías. Cuando era necesario, él no respetaba esas normas, porque esas normas no eran mandamientos. Generalmente él respetaba las tradiciones judías, pero no era obligatorio ni era pecado quebrantarlo. Claro, para los judíos, para los ancianos y los fariseos, pues sí era como que si estuvieran quebrantando la ley, pero no era eso lo que estaba haciendo. Entonces, cuando él tenía que cumplir con la voluntad de Dios, él quebrantaba las normas y costumbres judías. Y quiero que quede claro eso, ¿no? No pecaba, no quebrantaba la ley de Moisés, sino eran los mandamientos y normas de hombres. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se sorprende ella? Porque Jesús hizo dos cosas que no hacían los judíos. Primero, hablarle a una mujer. Y segundo, pedir que le diera agua un samaritano o una samaritana. Perdón. Un varón judío, dentro de las reglas que tenían, no hablaba con una mujer públicamente, ni siquiera con su propia esposa. Ellos por los años, por los siglos, de una manera u otra estaban menospreciando a las mujeres. Pero no era porque Dios se lo hubiese impuesto una ley, sino que ellos, por sus pecados, por sus mentalidades, por sus corazones endurecidos, menospreciaban a las mujeres. Entonces, el punto es que ellos, por ejemplo, llegaron y oraban, y cuando oraban le daban gracias a Dios por no ser samaritano, pero también le daba gracias por no haber nacido mujer. Y nos recuerda el fariseo que también le estaba dando gracias a Dios porque no era como el publicano. Era una manera que ellos tenían despreciativa, pues. Entonces, que un varón judío viniera a hablarle a una mujer era algo inaudito en la práctica de los judíos. No era normal, pues. Ella se sorprende, por eso le dice, soy mujer samaritana, pues. Aunque Dios había hecho a la mujer a su imagen y semejanza y era valorada según la ley, porque la ley valoraba a la mujer, la dureza de los judíos y sus pecados llevó a los varones a menospreciar a las mujeres. ¿Okay? Jesús estaba pasando por alto las normas, reglas judías en cuanto al trato con las mujeres. ¿Okay? El segundo aspecto que Jesucristo no está respetando es que ellos menospreciaban a los samaritanos, pero también lo evitaban para no contaminarse. Recuerden que los judíos, si tocaban algo inmundo, se contaminaban y después tenían que purificarse, tenían que lavarse con agua y pasar cierta cantidad de días purificándose. Entonces ellos habían impuesto una serie de normas y reglas con respecto a los samaritanos y evitaban contacto con los samaritanos, no solamente porque los menospreciaban, sino también para, según ellos, no quebrantar la purificación. Entonces, una de las reglas que ellos tenían era no tocar cosa o utensilio que fuese usado por un samaritano. Eso no lo tocaban nunca, porque al tocarlo, una vasija, un plato, cualquier cosa, automáticamente, según ellos, ya se había contaminado y tenían que volverse a purificar. Cuando Cristo le pide a la mujer que le dé agua, pues Cristo le estaba pidiendo que le diera agua con el envase que ella cargaba en sus manos. Entonces, claro, ella se sorprende porque dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? O sea, realmente le fue sorpresivo, hermanos, porque ya era una costumbre, pues, o sea, era una normativa que existía en aquel entonces, pues. A veces aquí uno, porque uno
se ha vuelto libertinaje este mundo que ya uno ve cualquier cosa y ya como que no se alarma, pues. Ya no le quita el sueño, pero en aquel entonces sí era un escándalo que un judío estuviera hablando con una mujer y que encima tocara algún objeto que el samaritano hubiese tocado. Entonces, el otro aspecto es que tenían una gran enemistad entre ellos, ¿ok? Por eso lo menospreciaban. Cuando Israel se dividió en dos reinos, el reino del sur, que era Judea, con 2 tribus, y el reino del norte con 10 tribus, los del norte llegaron a un momento, pues, que ellos fundaron la ciudad de Samaria. Inclusive en ese monte donde estaba cerca de este monte donde estaba Jesús y la Samaritana, ellos construyeron un templo, ¿ok? Pero un templo que no llenaba los requisitos que Dios había establecido. Pero esto lo veremos en la próxima lección, pues. Entonces, los del norte llegaron a fundar la ciudad de Samaria, pues. Pero los del norte no tenían templo, ¿verdad? No hacían los sacrificios que Dios había pedido, sino que tenían altares y cosas, pero también tenían una contaminación porque ellos también tenían ídolos. Entonces Dios les mandó profetas para que se volvieran de sus malos caminos, les habló continuamente por los profetas, pero en el reino del norte, donde estuvieron las 10 tribus, no hubo ni un solo rey bueno. En el reino del sur sí hubo algunos buenos y otros malos, pero arriba, en el norte, no hubo realmente ni un solo rey bueno. Entonces llegó el momento en que Dios los castigó, pero el castigo de las 10 tribus del norte llegó 140, 150 años antes del castigo de Judea, pues. Entonces, el castigo de la nación del norte, las 10 tribus, vino por mano de los asirios, ¿ok? El castigo, ciento y pico de años después de la nación del sur, que era Judea, vino por mano de Babilonia, pues. Entonces, por su desobediencia, los asirios vinieron y se llevaron cautivos a los moradores del reino del norte. O sea, como hizo después con los de abajo también Nabucodonosor, pero en este caso ellos sufrieron primero eso. Pero estos fueron peor los asirios, porque ellos se llevaron a toda la población y dejaron como siempre los más pobres, los menos aptos, dejaron la tierra, pues prácticamente se llevaron lo selecto y dejaron lo más pobre o lo más que, que no tenía mucho conocimiento, dejaron a ese grupo de personas, ¿verdad? Y entonces se llevaron a la mayoría de las personas fuera, la reubicaron en otros lugares y de ahí se dice que desaparecieron las 10 tribus. ¿Por qué? Porque el rey asirio vino y trajo personas de otras naciones y repobló Samaria. Con los años, los pocos judíos que quedaron ahí se mezclaron con las personas de otras naciones y perdieron la raza, perdieron la esencia, perdieron las costumbres. Entonces los samaritanos eran una mezcla que en principio fue de las 10 tribus de Israel con personas de otras naciones, pero que con los siglos todo eso se perdió. Entonces el pueblo de Israel, los judíos, no veían a los samaritanos como parte del pueblo de Dios y se menospreciaban. Entonces, los samaritanos también veían a los judíos como enemigos. Entonces, el hecho de que Jesucristo hablara con la mujer samaritana, pues para ellos era sumamente sorprendente, porque estaba como quien dice, quebrantando no estaba cumpliendo las normas, costumbres y tradiciones de los ancianos, que no eran mandamientos de Dios, ¿verdad? Los pocos israelitas que habían quedado en la tierra se mezclaron con las personas de otras naciones y su descendencia perdió la raza, aunque siguieron creyendo en Dios, pero era uno más de los muchos que tenían. Dejaron de ser el pueblo de Dios y los judíos no lo aceptaban como sus hermanos. Eso causó una gran enemistad entre ambos pueblos, que duró varios siglos. ¿Ok? Eso lo vemos, por ejemplo, en Nehemías, vemos la enemistad
que había. Cuando el pueblo volvió de Babilonia, los samaritanos dijeron, queremos reedificar con ustedes. Los judíos le dijeron que no. Cuando Sanbalat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Este era un samaritano. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Fíjense cómo se burlaba del pueblo de Israel, del pueblo judío que está volviendo del cautiverio. Claro, era un pueblo, con Zorobabel vinieron unas 46,000 personas, después vinieron otro poco de personas con Esdras, y con Nehemías finalmente vinieron otros. Pero ellos veían de manera despreciativa a los judíos. Entonces había esa enemistad, ¿no? Que 300, 400, 500 años después estaba muy arraigada. Lucas 9, del 51 al 54, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿quién? Jesucristo. Pero miren la diferencia entre esta aldea y la aldea de Sicar. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, mas no le recibieron. Dice que aquí fueron los samaritanos los que rechazaron a Jesucristo y a sus discípulos porque eran judíos, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Entonces, les estoy mostrando esto para que vean la enemistad que había entre judíos y samaritanos. Por eso la mujer les sorprendió sobremanera que Jesucristo le pidiera agua. Y eso nos habla mucho de Jesucristo, ¿no? Eso nos habla de que Jesucristo realmente vino a salvar a la humanidad. Y así como habló con Nicodemo, también habló con una mujer muy sencilla. Una mujer que la forma como ella hablaba, aunque tenía una vida moralmente muy desordenada, pero sin embargo era una mujer muy humilde, una mujer que conversó con Jesucristo, aunque en principio no vio en él ni al Mesías, pues, sino que básicamente le sorprendió que él le estuviera diciendo la palabra y le estuviera pidiendo agua. Jesús no tenía una vasija para tomar agua. Además, no tenía manera de extraer agua del pozo. Le pide a la mujer agua y ella tendría que usar sus utensilios y Jesús tendría que tocarlos. Eso no representaba ningún problema para Jesús, hermano. Él no estaba quebrantando algún mandamiento de la ley, no estaba pecando. Aunque, como dije, él generalmente se sujetaba a las tradiciones. Cuando era necesario cumplir la voluntad de Dios, no cumplía con las tradiciones, porque esos eran mandamientos de hombre. Por otro lado, la mujer samaritana necesitaba de Cristo. O sea, él no menospreció a la mujer. Él sabía que esa mujer necesitaba de él y también conocía su corazón y también conocía el corazón de la aldea donde ella vivía. ¿Ok? Él sabía cuando hay corazones dispuestos. Cuando Dios eligió a David, él dijo, tiene un varón conforme al corazón de Dios. Dios ya conocía el corazón de David. ¿Ok? Entonces, la mujer necesitaba de Cristo, más que el agua que Cristo le estaba pidiendo. Ella necesitaba de la salvación que él iba a ofrecer, porque a eso había venido al mundo. Entonces, Juan 4, del 10 al 11, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Ok? Entonces, cuando dice si supiera o si entendieras, es lo que está diciendo que si conocieras el don de Dios. ¿Verdad? Si conocieras el regalo gratuito que Dios te está ofreciendo por medio de Cristo, el mismo Cristo, y quién es el que te está hablando, ella le pediría agua y él se la daría, pues. No pondría objeciones. ¿Ok? Sin embargo, la mujer no entendió. Le pasó lo mismo que con Nicodemo. ¿Ok?
Nicodemo, cuando le habló del nuevo nacimiento, dice, bueno, ¿cómo entra un hombre ya viejo otra vez al vientre de su madre? Ella estaba pensando y dice, bueno, ¿de dónde va a sacar agua este para darme agua si no tiene vasija en las manos? ¿Ok? Entonces dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Pues no la puedes sacar. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde la vas a sacar? Agua viva es la vida que Jesús está dispuesto a darles a quienes creyeran y le siguieran. Una vida espiritual que llevaba vida eterna. Eso es lo que le está ofreciendo Cristo, pues. Ese es el agua de vida que Cristo ofrece. Como dije, al igual que Nicodemo, ella estaba pensando en lo material, en lo físico, y Jesús le estaba hablando de lo espiritual. Físicamente era imposible que Jesús pudiese darle agua del pozo porque no tenía cómo extraerla. Los pozos podían tener unos 25, 30 metros de profundidad aproximadamente. Y esto lo que nos muestra, hermanos, es lo que pasa entre el hombre espiritual y el hombre natural, que Pablo bien lo dijo en 1 Corintios 2 del 14 al 15. Pues. El hombre espiritual todo lo juzga, el hombre natural no lo entiende. Pues. Juan 4:12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? La pregunta de la mujer debe entrever o deja entrever que ella considera que para que Jesús sacara agua del pozo tenía que ser mayor que su padre Jacob. Por eso le pregunta, ¿eres tú mayor que él? Porque Jacob era el que había hecho el pozo. Aunque la mujer seguía sin entender lo que Jesús le quería decir. Juan 4, del 13 al 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pues, de esa agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús sigue insistiendo, él necesitaba aprovechar la oportunidad para enseñarle a la mujer y que ella pudiera creer. ¿Ok? Lo que pasa es que Jesucristo le estaba hablando con simbolismo cuando le dice agua, porque él está usando lo que representa el agua. Esta mujer le costaba llevar agua a su hogar, pues. Sabía lo necesaria que era el agua. Entonces Cristo utiliza el ejemplo del agua para darle una enseñanza, ¿verdad? Pero a ella le costaba entender. Entonces, posiblemente por eso le era necesario pasar por Samaria, para que también otros creyeran. Pues. Él necesitaba ofrecerle a la humanidad esa salvación a la que vino a ofrecerle. Aunque Jesús vino a salvar primeramente al pueblo judío, este pasaje nos muestra que cuando tuvo oportunidad también se la ofreció a los samaritanos. ¿Ok? En el primer siglo, hermanos, en la Biblia, en la palabra nos habla de judíos, nos habla de griegos, nos habla de samaritanos y nos habla de gentiles. Eran 4 grupos diferentes. ¿Ok? Los samaritanos eran una mezcla que venía, como expliqué, de los judíos. Los gentiles eran personas que no tenían nada que ver con la raza judía, ni con costumbres, ni conocían a Dios. Los griegos generalmente se les decía eran judíos que estaban fuera de Judea, que crecieron y se desarrollaron en otras naciones y hablaban griego. Entonces se les conocía como los griegos, pero eran judíos, eran de descendencia judía, pero no habían crecido o no habían vivido en la tierra de Judea. El agua que Jesús le ofrecía era un agua que le quitaría la sed para siempre y la mantendría saciada para siempre. Y eso no lo podía dar ningún agua física. Entonces Jesús usó la ilustración del agua para ayudar a sus oyentes a comprender las cosas espirituales que él estaba tratando de transmitir. El agua natural es parte de lo que permite mantener la vida física. Sin ella el ser humano finalmente muere. Para los hombres de aquellos tiempos el agua era muy valiosa, no era fácil de obtenerlo. ¿Ok? Era trabajoso tener agua en sus casas, tenían que ir a un pozo, como dije, a un río, y realmente tenían que trabajar para poder tener agua. Juan 6:35, en otra parte Jesús también usó el simbolismo del agua. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es una representación de la vida espiritual que Jesucristo ofrece.
la vida eterna. ¿Ok? Más 4:15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. O sea, ella todavía estaba con su mentalidad de agua física, porque ella le dice, dame agua para que yo no tenga sed. Y segundo, para que no tenga que venir a sacarla acá. Ella todavía seguía en su plano terrenal, pues, pensando con la mente terrenal. No estaba entendiendo lo que Cristo le estaba diciendo. La mujer seguía pensando desde el punto de vista físico. ¿Ok? Pero antes de que Jesús siguiera explicándole, era necesario hacerle ver su condición moral y espiritual. Esto es importante, hermano. Porque a veces nosotros hablamos de salvación, pero no hablamos del pecado, no hablamos del arrepentimiento. Y Jesucristo, antes de explicarle claramente lo que quería enseñarle, entonces él aborda el tema de la vida este, amoral que tenía la mujer, pues. ¿Ok? El arrepentimiento siempre es necesario y para que este acontezca es indispensable saber lo mal que estamos espiritualmente y que estamos haciendo mal, pues. Antes de seguir explicándole, Jesús trató su condición espiritual. Entonces Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Una simple orden que le está dando Jesucristo. Yo te voy a explicar, pues. Yo te voy a dar el agua, pero ve a llamar primero a tu marido. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Fíjate que la respuesta de ella ya fue expuesta, corta. A nadie le gusta tratar sus asuntos delante de desconocidos. Pero Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Muy bien, hermanos, vamos a verlo hasta acá, ya por el tiempo. La semana que viene continuaremos analizando estos versículos. Lo importante, pues, de lo que pudimos ver hoy es que eh, en la primera parte de la historia de la mujer samaritana, vemos que Jesús buscó la manera de hablar con los samaritanos, porque Juan nos dice que le era necesario pasar por Samaria. La salvación que Jesús ofrece no hace excepción de personas. Él trató con hombres, mujeres, maestros, personas sin letras, samaritanos, todos merecían la oportunidad de creer en él y salvarse. Jesús le ofreció la vida eterna a los que creyeran en él y le siguieron. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanitos. Vamos a hacer una oración. Eh, Vamos a pedirle, el hermano Jorge está por allí, hermano Jorge, Hola, hermano, sí, por favor, puede hacer la oración. sí, cómo no. Oremos. Excelentísimo Padre, Señor Dios Todopoderoso, Dios bendito, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza que ha traído tu Hijo Mario Arellano, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has permitido estar reunidos junto con todos los hermanos que estamos aquí presentes a través de la plataforma del Zoom, también los que nos siguen por el Facebook y los que nos estarán viendo a futuro a través de YouTube, Padre. Queremos darte las gracias, mi Dios, por esta enseñanza, la cual podemos aprender de que Dios no hace excepción de personas, que no hay límite ni barrera, no hay diferencia en género, ni raza, ni color de piel, Padre. Para todos somos importantes, todos somos sus hijos, mi Dios, y que también solamente a través de Él podemos llenar ese vacío que podemos obtener desde el punto de vista espiritual, ya que nada material puede llenarnos, mi Señor, nos puede satisfacer. Solamente tu palabra, mi Dios, eh, es la que nos puede dar esa vida eterna que nos puedes ofrecer, Padre. Que cada uno de nosotros también, mi Dios, tengamos ese mismo deseo, ese mismo anhelo de querer llevar tu palabra más allá de, de nuestras fronteras, mi Dios, y que no hagamos sección de personas, mi Dios. Que a simple vista no digamos que este no va a querer, este sí, sino que para todos Jesús vino y para todos debemos salir a predicar el Evangelio, Padre. Te damos gracias, mi Dios, por esta hermosa enseñanza que ha traído tu Hijo Mario y que sea de gran provecho para nuestro crecimiento espiritual y que también sea para tu gloria y honra, Padre. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, hermano Jorge, por la oración. Bueno, mis hermanos, vamos a preguntas y respuestas. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran agregar? Son bienvenidos. No se atropellen. Bueno, hermanos, si no hay preguntas ni comentarios, pues vamos a terminar. Gracias por acompañarnos, que nuestro buen Dios les bendiga. Y bueno, la semana que viene terminaremos esta lección, si Dios lo permite. Que tengan una excelente semana. Que Dios les bendiga a todos. Cuídense, hermanitos. Gracias, hermano Mario. El Señor le De nada. Bendición. Cuídense. Buenas tardes, hermano. Muchas gracias. De nada, a la orden. Gracias, hermano. Chao. Bendición. Dios les bendiga. Cuídense. Gracias, hermano Mario. De nada, a la orden, pues. gracias Que por la estén bien. palabra. Muy A bien la orden. entendida. Muy Bueno, bien Me entendida. alegro que haya sido provecho, Gracias. hermana Fanny, Sí, para todo. hermana Irma, todos, Gracias, hermana Erika. gracias. Gracias, De gracias. nada, pues, hermana Feito, Betty, bendición. Ruth, Mónica, hermano Carmelo. Muchas gracias, hermano. Buena Igual. semana. Igual para ustedes, cuídense, pues. Bendiciones. Hermana Gracias, Narcisa, hermanito Mario. Gracias. de nada, pues, a la orden. Que estén bien. Bendiciones. Igual, hermano. Salud. Salud. Vamos a terminar.